Bueno, vamos a ir empezando y después en unos minutos hago un stop para cerrar la sala. Vamos a dejar que un rato más se puedan unir algunos que estaban atrasados. Es viernes, algunos vienen corriendo. Había mucha gente con horario llegando justo y gente conectándose de otros países con diferencia horaria, que no sé si esto ha sido o será tan fácil. Por ahí recién veía a una amiga de Perú y a otra gente de otros lugares. Bueno, vamos a arrancar. Nos toca dar un segundo paso. Muchos de ustedes estuvieron la semana pasada, algunos, la mayoría el día viernes, y después repetimos para poder hacer la grabación el lunes o martes, no recuerdo. Y trabajamos el tema de las crisis. En ese momento, cuando entramos en el tema de las crisis y fuimos desarmando, vimos que era importante en una crisis percibir algo que tenía que ver con el tema de hoy, que son los apegos. La crisis trae y muestra, para aquel que sabe ver, estos vínculos que hay que revisar, que si no lo vemos en una crisis es bastante difícil de observar en un momento donde podríamos llamar las cosas están más o menos quietas. Convengamos en que uno no tiene crisis todo el tiempo, ni tiene conflictos ni problemas todo el tiempo. Y los apegos son como un punto muy difícil de autoobservar. En términos generales, si yo no estoy muy atento en algunos momentos, lo más probable es que no me dé cuenta de que se trata de un apego. Y esto es parte de lo que vamos a tratar de observar hoy. Incluso después, hacia el final, les voy a pasar por el chat una especie de listado de ejemplos de apegos que fui construyendo un poco con el tiempo a partir del trabajo conmigo mismo y también a partir del trabajo con otros. Porque a veces cuesta poner en palabras bien el apego. Con el apego pasa como con los miedos y como pasa con los mandatos. Uno sabe que están, puede percibir que hay algo así, pero cuesta poner en palabras, decir exactamente apego a qué. Y se simplifica mucho esto diciendo, bueno, tengo una tendencia a la dependencia emocional. Ok, eso es como hablar de un elefante entero. La dependencia emocional es mucho más sutil de lo que nosotros pensamos y lo útil no es hablar de dependencia emocional, sino de poder encontrar en qué aspecto de la dependencia con los otros yo tengo apego, que no es todo, no es a todo el ser del otro o a todas las cosas materiales, no es tan general. Somos bastante más específicos. Es como decir, le tengo miedo a todo. No le tengo miedo a todo. Tengo algunos miedos despiertos, la mayor parte de los miedos dormidos, y ponerle palabras al miedo en el momento en el que lo estoy sintiendo es la mitad del proceso ya. Es casi diría lo más importante. Con los apegos pasa exactamente lo mismo. Vamos a partir, como hicimos la vez pasada, de algunos conceptos así generales y después vamos a ir entrando en lo específico. Como primer aspecto importante, la crisis. Cuando estoy en un momento difícil, cuando estoy en un momento de tensión, por ejemplo, con otro, con un amigo, con un ser querido, con una pareja, con mi trabajo, ese momento de tensión, de conflicto, o si ustedes quieren de crisis, la vez pasada dijimos que no todo conflicto es una crisis, ese es un momento para observar estos apegos. Entonces, ¿con qué tiene que ver, dijimos la vez pasada, un apego? Un apego tiene que ver con una realidad, un vínculo, una manera de relacionarnos con algo que en vez de para nosotros ser algo relajado, con la mano abierta, decíamos esta imagen, cerramos el puño y para que no lo perdamos o para que eso no se nos escape, tendemos a apretar. Esa es una manera de ver gráficamente lo que es un apego. Un apego es un puño cerrado sobre algo. Ese algo puede ser un bien material, ese algo puede ser un aspecto de relación,
ese algo puede ser una persona. Hay personas que sí tienden, uno escucha cosas como, ¿qué sería de mi vida sin mis hijos? Por ejemplo. O mi vida no tendría sentido si tal persona no estaría conmigo. ¿Ven? Eso es una imagen de un puño cerrado sobre, pues estamos hablando de qué sería de mi vida si. Miren la magnitud de la afirmación. ¿Mm? Y en realidad serían un montón de cosas de nuestra vida sin esos seres queridos, seguramente, y perderlos sería muy doloroso. A todos nos ha tocado perder seres queridos, más cercanos, más lejanos, y en el duelo que hacemos en el proceso de despedida y de partida de ese ser querido, uno se va dando cuenta lo cerrado que estaba ese puño y cuánto cuesta terminar de soltar. Tanto que puede pasar que una persona ya no esté con nosotros porque falleció, y yo sigo teniéndolo en el puño cerrado. O sea, ni siquiera que la persona esté físicamente al lado mío o cerca tiene que ver con que yo abra o cierre el puño. Un hijo puede estar a miles de kilómetros de distancia y ese padre todavía no lo soltó. Y viceversa. Ese hijo muy lejos tampoco soltó ese vínculo con esos padres. Entonces, este puño cerrado no siempre es algo tan visible. Por eso decía, muchas veces es muy sutil y mucho más sutil de lo que nosotros pensamos. También puede tener que ver no solo con vínculos, estos apegos pueden tener que ver con pensamientos repetitivos, creencias, prejuicios o juicios obsesivos, de esas cosas que uno todo el tiempo se encuentra diciendo de los demás, del mundo, y, no puede soltarlos, porque en realidad no puede establecer una comunicación con otros sin ese juicio al que uno está agarrado. Si nosotros viéramos todo el sistema de creencias de una persona, creencias, prejuicios y mandatos, veríamos qué rigidez que hay detrás de todos esos sistemas en nuestra alma y cuán agarrados estamos a ellos. Ahora vamos a ver por qué estamos tan agarrados a tantas cosas. Pues no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido estar tan agarrado a tantas cosas? Porque cada vez que pase algo que ponga en crisis este gesto de estar agarrado con el puño cerrado, yo voy a sufrir. Me va a doler. Como mínimo voy a sentir dolor. La palabra que prefiero usar es sufrimiento. Ahora vamos a aclarar la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y en muchos casos, lo que diría con mayor precisión es insatisfacción. O sea, hay algo que nos hace estar insatisfechos. Siempre que pase algo con un apego. Lo vamos a ir entendiendo con muchos ejemplos. Nombré dolor y nombré sufrimiento, y casi pareciera que son sinónimos, y no lo son. Hay un refrán árabe, para mí el más lindo en torno a estas dos palabras que yo he leído, que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento se elige. Esto muestra ya la diferencia. Cuando algo pasa, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, que es una noticia inesperada, lo que hay en ese momento es dolor. Y el dolor dura parte del proceso. Si uno estudia, y después los vamos a mencionar, algunos de los que son los pasos en un duelo, el dolor es parte del proceso de atravesar un ciclo de duelo. En determinado momento ese dolor termina. Terminan siempre y se va transformando en otras cosas. Pero cuando yo no le encontré sentido a esto que pasó, ese dolor se guarda en el alma como sufrimiento. O sea, el sufrimiento sería una especie de estructura cancerígena que se construye alrededor de algo que fue dolor en el pasado. O sea, a mí me puede doler hoy algo de hace 20 años atrás, pero no es que me está doliendo porque volví a vivir esto. Me está doliendo porque hacia atrás
yo nunca pude desarmar ese nudo y ese nudo lo dejó como sufrimiento. Sufrimiento es algo mucho más difícil de sacarse de encima que el dolor, porque el dolor más tarde o más temprano pasa. Pero que pase el dolor no significa que no haya o no vaya a haber en torno a eso que pasó sufrimiento más adelante. ¿Y con qué tiene que ver que haya sufrimiento? Simplemente con esto que dijimos en torno a las crisis, y es que podamos darle sentido a esto que nos pasó, que podamos aprender, que podamos darle digamos, hacer con eso un proceso de transformación. Que no nos quedemos en el absurdo, a pesar de que hay cosas que son absurdas y provocan un shock tan fuerte que inicialmente cuesta hacerse las preguntas correctas y entender. Un amigo en Colombia suele decir, él es especialista en procesos de duelo, y él suele decir que en el proceso de pérdida de un ser querido, la pregunta por qué y la pregunta para qué son una estupidez. Las dos preguntas, porque ninguna de las dos lleva a ningún lado. Porque una persona que acaba de perder un ser querido está en el dolor y el dolor está en el hoy. ¿Se acuerdan lo que dijimos los que estuvieron? El por qué va para atrás porque busca las causas. El para qué va para adelante porque busca el sentido de algo. Cuando algo me duele, yo estoy en el aquí y ahora, porque el dolor, y esto lo mencionamos la vez que grabamos, el dolor trae digamos, a la conciencia siempre al lugar donde duele. Entonces, es muy difícil cuando algo duele hacerse preguntas. Es muy difícil. Hay que esperar que el proceso se transite y en determinados momentos se puede empezar a hacer preguntas. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con este no haberle dado sentido a algún dolor. En las tradiciones budistas, si alguien leyó o simpatiza por lecturas que tienen que ver con la tradición budista, se puede entender que el budismo utiliza el dolor, el sufrimiento como la piedra angular de toda su filosofía. Con las 4 nobles verdades, la primera de las verdades dice, todo es dolor. No, todo es sufrimiento, mejor dicho. La segunda dice, el sufrimiento tiene una causa. Y esa causa, el budismo se la va a atribuir al deseo. La palabra en sánscrito es kama, que es un tipo de deseo, que ahora vamos a ver que en nuestro lenguaje no es la mejor traducción. Nosotros tenemos una mejor palabra para poner ahí que deseo. Y tenemos que tener claro, así como tenemos que distinguir dolor de sufrimiento, la otra distinción que tenemos que hacer es deseo de necesidad. No son lo mismo. El sufrimiento tiene que ver con el deseo. Deseo que es apego. En realidad el budismo va a establecer 5 venenos que provocan sufrimiento. No importan todos ahora. Es el apego 1, el odio, los celos, que también tienen que ver con este tema. Y no recuerdo cuál más ahora. Pero el apego es el central y es el primordial. ¿Con qué tiene que ver el deseo y con qué tiene que ver la necesidad? No son lo mismo. Y esto tiene que ver con, vieron que en estos últimos años se ha empezado a hablar cada vez más, por suerte, del niño interno. Hace 10 años atrás o 15 años atrás era una rareza y había 3 o 4 libros nada más, muy raros, para la mayoría, que hablaban sobre el niño interno. Hoy casi que es habitual que uno salude a otra persona haciendo referencia a esto del niño interior. Y este niño interior, que no tiene que ver con el niño del pasado, tampoco es uno, son por lo menos 2. Y entender estos 2 es también entender cómo se formaron todos estos apegos. Y estos 2 niños se muestran en una historia bellísima que no es solo una novela de literatura infantil,
sino que tiene muchísimos elementos arquetípicos para explicar esto que es Peter Pan. ¿Recuerdan la historia de Peter Pan? Seguramente que todos tienen la imagen, y si no, miren la película. Si tienen que elegir una, escojan Hook con Robin Williams, que es, creo que una de las películas que mejor muestra esto que voy a narrar ahora. En Peter Pan hay dos niños. Está Peter Pan, que es uno solo, y después está el grupo de niños huérfanos. Una primera curiosidad. Estos niños viven en la tierra de nunca jamás y son huérfanos, no tienen padres. Esta es una imagen ya bien contrastante. Peter Pan sí tiene padres y Peter Pan puede hacer cosas que estos niños no pueden hacer. Por ejemplo, volar. ¿Qué es este Peter Pan y qué es esta fuerza? Esto tiene que ver con un arquetipo interno que se llama, o lo podríamos llamar, el niño originario. Algunos hablan del niño divino, y es una fuerza que la voy a tratar de describir. Tiene que ver con el impulso, el entusiasmo, la creatividad, la osadía, la irreverencia. Cuando uno ve a un niño muy pequeño, uno ve siempre vestigios de este Peter Pan. En la manera de hablar con un adulto sin ninguna preocupación, sin temores, sin pudores a veces. Esa frescura con la que son capaces de decir cualquier cosa, eso tiene que ver con este Peter Pan. En los niños huérfanos no está esto. Ahora vamos a describirlos y vamos a ver por qué no está. Peter Pan es deseo puro. Tanto es así que esto en el libro aparece con la imagen del volar. El volar es tener un pensamiento feliz. Un pensamiento feliz es poder desear algo porque sí, porque lo deseo, sin ningún motivo. Y acá vamos entrando bien a una primera definición de deseos. Los deseos brotan como agua de un manantial en nuestra alma. No tienen motivos. Son casi caprichosos. Uno puede desear las cosas más desopilantes y disparatadas, y son deseos en la medida en que yo no soy respecto a ellos esclavo o no perdí la libertad. O sea, si yo puedo tener eso que deseo o no lo puedo tener, a mí eso no me quita, no me saca de mi punto de equilibrio. O sea, no me provoca dolor, no me provoca sufrimiento, no me da insatisfacción. Es muy difícil a veces saber si algo que yo quiero es un deseo o es una necesidad. En realidad, por el absurdo funciona. Nos damos cuenta siempre que algo es una necesidad cuando, no pudiendo tenerlo, me afectó, me dolió. Mi día se alteró, mi estado de ánimo cambió. Venía bárbaro en el día y ahora me puse de mal humor. A veces eso es, me iba a encontrar con alguien y esa persona, tenía ganas yo de encontrarme con esa persona, hacía muchos años que no nos veíamos, supongamos, y a último momento me llamó y me canceló, me dijo, ¿sabes qué? Lo dejamos para otro momento. Y yo, que creí que eso era un deseo, a partir de esa cancelación me puse de mal humor. Ahí hay que empezar a mirar qué más hubo que no es solo un deseo. Siempre que hay una pérdida de un cierto equilibrio, hay necesidades. Y estas necesidades son las que hay que ir empezando a encontrar. Pero esta es una primera pista para encontrarlas. Cuando algo pasa, es como que se desacomoda algo en nuestra vida anímica. Es como una molestia donde antes no estaba, que surge sola, pero hay que prestar atención porque siempre hay algo que la trajo. Y muchas veces minimizamos, diciendo que hay cosas que nos dan lo mismo. Bueno, no, sí, en realidad, sí,
bueno, vemos, si nos podemos encontrar, nos encontramos, pero si no, no importa, está todo bien. Ese está todo bien nunca está tan todo bien a veces. Y entonces hay que ver que cuando no está todo bien, porque yo me afecté por eso que no pasó, y yo esperaba que pasara, ahí entonces hay que encontrar esa necesidad. Volvamos entonces a retomar brevemente una vez más a Peter Pan. Peter Pan es puro deseo. Si una persona está en un estado profundo de depresión, lo que haría muy bien a esa persona es encontrarse con esta fuerza interior. Peter Pan es ese ser que saltaría de la cama, ama todo, quiere todo. Esos niños que uno dice, yo le he contado muchos cuentos a los niños porque me ha tocado ser maestro de niños y maestro scout, y siempre me ha tocado estar con niños, y hay un tipo de niños, no todos, que cuando uno empieza una historia y uno dice había una vez, o en aquel tiempo, o en aquellos remotos lugares, ya la mirada no parpadea más, ¿no? Esa mirada, eso es la fuerza de Peter Pan. Ese compenetrarse con ese querer, ese entusiasmo por lo que viene, sin saber de qué se trata. Ojo, Peter Pan es fugaz. Está buenísimo, pero dura un rato. O sea, hay que estar todo el tiempo volviendo a encontrarlo, porque 15 minutos después ya está distraído en otra cosa, porque está como siempre necesitando de esa adrenalina del comienzo. Es esa fuerza con la que uno empieza un proyecto. Es esa fuerza con la que uno se puede imaginar que hay mucho. Peter Pan está detrás de los comienzos, también está detrás de los procesos de enamoramiento, detrás del hacer un plan para, me estoy por ir de vacaciones y entonces agarro y empiezo a mover a dónde quiero ir. Esa fuerza tiene que ver con ese deseo. Después vienen los otros, vienen los niños huérfanos y lo rodean y lo tapan a veces a Peter Pan. Y ahora vamos a ver con qué tienen que ver estos niños. Sí, se puede entender, el deseo no es conflictivo. Cualquier deseo puede ser resignado. No pasa nada con resignar un deseo. Los deseos no atan, atan las necesidades. Por eso, en términos de budismo, eso que dijimos que es fuente del sufrimiento no tiene que ver con el deseo o con cualquier deseo. Tiene que ver con las necesidades. Las necesidades sí provocan dolor, sí provocan sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa fuerza originaria se va convirtiendo en estos niños huérfanos? Primero, vamos a la palabra huérfano, y huérfano significa una sola cosa, que fueron abandonados, porque no hay en la tierra de nunca jamás adultos. Entonces, si fueron abandonados, en ese gesto de abandono hay una herida. Esa herida que tiene que ver con el abandono es la herida que hace que ahora ya no haya solo deseos, sino necesidades, porque detrás de, por ejemplo, supónganse que yo deseo que el otro me abrace, y es solamente un deseo. Si el otro no me abraza, yo no debería perturbarme, ni sufrir, ni nada. Si es una necesidad, necesito que me abrace y el otro no me abraza, a mí me duele. ¿Por qué me duele? Porque me hace sentir lo que está detrás de la necesidad no satisfecha, y eso tiene que ver con el abandono. Vuelvo a ser un poco huérfano. No es verdad, pero para mi alma sí. En todas esas necesidades aprendidas hay heridas, y esas heridas tienen que ver con que no me miraron lo suficiente, no me cuidaron lo suficiente, no me escucharon lo suficiente, no me hablaron lo suficiente, no me cantaron lo suficiente. En cada uno de nosotros esto tiene un paisaje distinto. Y esto se va a notar cuando empecemos a poner ejemplos de necesidades. Van a ver que las necesidades hablan
de estos dolores y también de estas heridas. Cuando el otro no cumple con esta demanda, con esta necesidad, a mí me duele. A todos nosotros nos duele. Y entonces, ese otro que no entiende qué es lo que está pasando, o por qué me puse como me puse, o si era para tanto, estamos teniendo una situación de conflicto por algo que está haciendo ruido en la relación, que no tiene que ver con lo hablado, ni con el lenguaje, ni con lo que dijo, ni con lo que no dijo, tiene que ver con lo que no hizo, que yo esperaba que hiciera, porque es lo que yo necesito, que ni yo sé, pero él lo debería saber, o ella lo debería saber. Así funcionamos en general. Tenemos un punto ciego en nuestras necesidades, pero estamos esperando que el otro las perciba con más claridad que nosotros. Quizás es posible que el otro las perciba con más claridad, pero debería tener, al menos, una mirada sobre estas cosas. ¿Cuántas necesidades hay? Muchas. Muchísimas. No todas están despiertas, no todas las necesidades están activas, no todas las necesidades tienen que ver con lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si no estamos en una relación de pareja, las necesidades que tienen que ver con una relación de pareja están como stand-by, esperando el momento en que eso ocurra. En la medida en que yo empiezo una relación, hay entonces un montón de cosas que se vuelven como a activar, porque de ese otro que es pareja, yo espero determinadas cosas, que no las espero de un amigo, o que no las espero de un vecino, que tampoco las espero de un ser querido, un hermano, un padre, una madre. Las necesidades son bien direccionales. Algunas tienen que ver con la familia primaria, otras tienen que ver con la familia que nosotros hemos armado o estamos armando. Algunas tienen que ver con todas las personas, y todas ellas tienen este mismo esquema detrás. Detrás de una necesidad hay una herida, y detrás de esa herida hay un ego que sufre, o sea, que no quiere experimentar esa sensación de malestar. Entonces, la necesidad, ¿qué hace? La tapa. La necesidad es como satisfecha, es como una especie de paliativo. Mientras yo tengo eso, yo siento que está todo bien, pero en realidad no está todo bien. ¿Y cuándo me doy cuenta que no está todo bien? Cuando no lo tengo más. Por eso las crisis nos traen la posibilidad de darnos cuenta que no está todo en orden en nuestro mundo, que hay cosas que ocurren que nos van a empezar a afectar y a mover un montón de piezas de nuestro mundo interior. En el caso de los afectos, esto es especialmente difícil y es un trabajo de todos los días. Insisto, hay necesidades que son físicas. Yo puedo tener, todos nosotros tenemos necesidades físicas y esas las estamos dejando de lado. Que necesitemos comer, que necesitemos dormir, que necesitemos condiciones de salud e higiene, que necesitemos no experimentar frío o calor. Pero piensen en que nosotros quizás, o muchos de nosotros, o la mayor parte de nosotros seguramente, estas necesidades básicas, biológicas, estuvieron satisfechas en nuestra niñez. En mayor o menor medida, pero estuvieron satisfechas. Hay muchísimos adultos que no han tenido este tipo de necesidades satisfechas y que también hay situaciones que hacen que se despierten alarmas hoy que tienen que ver con necesidades insatisfechas del pasado. Ejemplo, las generaciones de abuelos y bisabuelos que vinieron de la posguerra mundial o posguerra civil española, y nuestro país tiene muchos elementos culturales ligados a esto, cuando pasan estas cosas como la que estamos viviendo hoy, si es que alguno de ellos queda vivos, es muy probable que empiecen a tener un comportamiento obsesivo parecido a llenar las alacenas de comida. Que no falten latas de tomate, que no falte harina, que no falte polenta, que no falte fideo, que no falte azúcar, y porque estamos en Argentina, que tampoco falte yerba. O sea, esas cosas que en la guerra
tenían un valor por encima hasta del dólar, porque no se conseguían por ningún lado. Entonces, este patrón de comportamiento no tiene sentido en todos los casos y surge porque hubo hambruna, o porque hubo frío, o porque hubo desamparo, intemperie, o porque hubo, ¿no? Todo el auge de la generación que trató de tener la casa propia, el ahorro para la casa propia, también fue descendiente de, en gran medida, los que perdieron la casa porque bajaron de los barcos y no tenían nada. ¿Es casual esto? O sea, son casuales estos movimientos culturales que tienen que ver con una fuerte carencia en una generación, la búsqueda de una compensación en la generación siguiente, la tendencia al otro extremo, porque fíjense que cuando uno busca porque le pasó algo y no le fue bien con eso que le pasó y trata de ir a alejarse del dolor de esto, se va a la vereda de enfrente. Y en la vereda de enfrente, muchísimas veces hay otro problema, distinto, el opuesto. Esto en el mundo interno tiene que ver con la ley pendular y lo vamos a ver cuando empecemos a pensar en la palabra dependencia en unos minutos nada más. Porque la dependencia es justamente algo que trabajándose empieza a convertirse en otra cosa, pero el riesgo es caer en el otro extremo de la dependencia. Y ahora vamos a ver cuál es. Entonces, volviendo a las necesidades biológicas son parte de nuestras necesidades y no las vamos a poder suprimir porque tiene que ver con nuestro umbral vital. Hay después, por encima de esto, en el sentido humano, ya no sostener vivo nuestro cuerpo, las cosas que tenemos que hacer para sostener nuestro mundo de relación o nuestro mundo de cultura, las cosas que tengo que hacer para mantenerme inquieto, ¿no? Con esta sensación de que estoy aprendiendo, por ejemplo, para alguien que esto es un valor. ¿Mm? Dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es justamente tener una relación con un montón de realidades en donde yo, sin esas realidades, soy infeliz o estoy insatisfecho. ¿Cuántas de esas puedo ser muy dependiente o más o menos dependiente según cómo haya vivido, según cómo me hayan educado, según cómo esté ese niño herido mío? ¿Y cuánto se pone delante de ese otro niño que nombramos, ese niño originario? Ustedes piensen, cuando trabajamos el tema del niño herido, que se tienen que encontrar con alguien lastimado. Siempre en los trabajos internos hay que tener imágenes concretas. ¿Alguna vez agarraron un perro de la calle que ha sido muy golpeado o un gato de la calle que ha sido muy golpeado y se lo han llevado a su casa? Y han tratado de meterlo en este proceso de cuidado que ese pobre ser vivo no ha tenido quizás o en este último tiempo no ha tenido. Uno lo quiere agarrar y él no entiende que eso es un mimo. Se quiere acercar y él no entiende que eso es un cuidado. Toda la reacción es en defensa de y muerden, arañan, atacan. El niño herido hace exactamente lo mismo. Incluso si alguno de ustedes ha trabajado o ha hecho trabajos con niños huérfanos o niños en instituciones donde han pasado de hogar en hogar, o niños de la calle, por decir de alguna manera, se encuentran exactamente las mismas reacciones. Acérquense a un niño con estas características y hagan este gesto como para abrazarlo y van a encontrar que el gesto de defensa es poner un escudo. Nuestro mundo interno hace exactamente lo mismo. O sea, si yo quiero trabajar las cosas que me duelen de mi pasado, si yo quiero trabajar las heridas de mi pasado,
y quiero trabajar estos apegos, tengo que saber ser tan cuidadoso como puedo ser capaz de cuidar a un niño que siempre fue golpeado y ahora yo lo estoy tratando de convencer que no lo voy a golpear. O sea, tengo que extremar todos los cuidados, porque si yo hago de más las cosas, hablo de más, pienso de más, o movilizo mucho de más este niño interno, me voy a encontrar con que al otro día y al otro día voy a estar intratable. Me voy a sentir muy mal, hasta me voy a enfermar, voy a sentir que hay algo adentro que está como a los gritos. Y esto tiene que ver con saber ir con cuidado en este trabajo. Por eso el trabajo con las necesidades y el trabajo con las crisis es sabio, y también el trabajo con los miedos, que si todo va bien será el próximo paso, nos enseñan a poder ir de a un paso por vez. ¿Cuántas necesidades hay que trabajar? Yo puedo hacer una lista de todas las cosas que necesito. Ahora, no las puedo trabajar todas juntas. Yo puedo hacer una lista de todos los miedos que tengo. Tampoco los puedo trabajar todos juntos. Porque lo que voy a hacer es empezar a forzar procesos internos y algo adentro se va a romper. Y con el mundo interno, que esto es algo que hay que tener muy claro, hay que ir siempre muy despacio para no terminar provocando el efecto contrario, que es que no quiero saber más nada con todo esto. Que también se ve en gente que avanza demasiado rápido, más de lo que el mundo interno puede procesar. Si yo le tengo que decir a alguien que ya no confía en los demás, que tiene que empezar a confiar, ese es un proceso de recuperación muy lento. Si yo le tengo que decir a alguien que piensa que cualquier cosa que pueda hacer el otro lo va a lastimar, que eso no necesariamente es así, eso tiene que ser un proceso día a día, gota a gota. Hay que desandar un camino de dolores. El sufrimiento es como la cristalización del dolor. Hay que ablandar esa zona, hay que dejar que eso se relaje y hay que empezar a sanar eso. Y sanar es un proceso de paciencia. ¿Cuál es el otro extremo de la dependencia? En la vereda de enfrente de la dependencia está podríamos decir la independencia, pero hay una palabra más fuerte que independencia, que es autosuficiencia. Ahí tengo los dos polos. En la dependencia yo tengo todo armado alrededor de cosas que necesito para decir que yo estoy bien, o que soy feliz, si ustedes quieren. Esa es la dependencia. Ese es el extremo. Tengo todo, es como si yo tuviera mi cuerpo y atado un montón de cuerditas a todas las realidades que necesito para yo sentirme seguro, para yo sentirme satisfecho, para yo sentirme con autoestima alta. En el otro extremo tengo al autosuficiente. ¿Qué hace el autosuficiente? El autosuficiente es como es como el apego invertido, es el modelo opuesto. Y es en ese sentido el otro extremo. No tiene cuerditas alrededor de nada porque piensa que puede solo, sobre todo en relación a los demás. O sea, no necesito a nadie. Yo puedo. Pero no es un yo puedo que tiene que ver con la afirmación saludable de que si alguien lo está ayudando, esa persona puede dejarse ayudar. Es un yo puedo que no, en donde el otro no entra. ¿Se entiende? Piénsenlo bien como un opuesto. Si acá el otro es lo que necesito para sentirme seguro, acá el otro es justo lo opuesto. Yo necesito sentirme seguro contando conmigo mismo. Son los dos defectos extremos. Aristóteles definía que a la virtud como el justo medio entre dos extremos. Y acá viene una curiosidad, por lo menos para mí. En el medio de estos dos defectos, la autosuficiencia y la dependencia, debería haber una virtud que no tenemos cómo nombrarla. O por lo menos yo no he encontrado
encontré una palabra, siempre usé esa, pero no es perfecta. La palabra que yo he usado hasta ahora, y si alguno encuentra una mejor, le voy a agradecer mucho que la comparta conmigo, porque la busco hace algunos años, es interdependencia. No me gusta usar la palabra interdependencia porque tiene justamente una parte del defecto que estamos tratando de evitar. Pero entiendo se salva con el prefijo interdependencia, ¿no? El inter. Interdependencia es esto de me puedo encontrar con otro y ese otro entra en mi vida sin que yo lo necesite. Yo puedo crecer con esa persona y esa persona puede crecer conmigo sin que ninguno de los dos deje de ser uno mismo. Algo que en la dependencia extrema no pasa. ¿Mm? En la dependencia extrema, cuando la relación es de dependencia, lo que hay es una especie de anulación de una de las partes. En cambio, en la autosuficiencia tampoco. Sí, a ver, si alguien me decía algo. Yo veo el chat medio de reojo. De vuelta, a ver, esperen que alguien dijo algo, creo que Mónica, y quiero verlo, porque sí. Sí, Bucay habla de autodependencia. Bueno, lo dice en el mismo, sí, es parecido. Auto, inter, pero lo estamos usando, ambos lo estamos usando en el mismo sentido. Pero no hay otro. O sea, no tengo otra palabra, pero más allá de la palabra lo que importa es esto de qué es estar en el medio. Estar en el medio es entender que una relación sana con las cosas o con los otros implica que yo sea yo y que el otro sea el otro, y que yo tenga que interactuar. O sea, tengo que poder encontrarme en esa relación y tiene que haber un desafío mutuo en ese punto de encuentro, que en la relación de dependencia no hay y en la autosuficiencia tampoco. Porque la autosuficiencia uno está encapsulado y del otro, el otro no necesita nada, ni le duele nada. En realidad, la autosuficiencia es una gran coraza, ¿no? O sea, es como una especie, como la armadura del caballero o la armadura oxidada, donde ya ahí ni las lágrimas se pueden ver. En la dependencia lo que hay es lo contrario, demasiado desparramo anímico y poco centramiento, que es tan necesario. ¿Cuál es el punto entonces en todo esto que estamos viendo? Trabajar con las dependencias que vamos encontrando. ¿Y cómo vamos a encontrar esas dependencias? Estando atentos. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que son dependencias o que son, vamos a hablar de necesidades, que es más fácil. Traten de tomar en algún momento, yo después les voy a pasar por el chat, que creo que se puede adjuntar algún archivo, una lista de ejemplos. Pero traten ustedes de tomar una hoja en blanco, no ahora, sino en algún momento de la semana, y poner necesito. ¿Qué necesito? Necesito, no deseo, que es otro ejercicio. Yo puedo necesitar, por ejemplo, no estar solo. Yo puedo necesitar, otras personas pueden necesitar lo contrario. Pueden necesitar distancia, porque demasiada cercanía es peligroso. Hay personas que pueden necesitar cercanía o contacto físico. Hay personas que necesitan que las oigas, necesitan ser escuchadas. Y cuando no se sienten escuchadas, entonces aparece la situación de crisis o de ruido o de incomodidad o de insatisfacción. Hay personas que necesitan que los otros la ayuden o lo ayuden a tomar decisiones, o sea, necesitan consejos.
Otros necesitan límites. Otros necesitan lo contrario, no sentir no sentirse atados, necesitan esa sensación de no compromiso, que podríamos decir, o de libertad. Termina siendo no compromiso, pero es una necesidad. Ven que se puede necesitar cualquier cantidad de cosas, y si uno se pone a pensar en la comunicación, por ejemplo, cuando estoy hablando con otro, cara a cara, tomando un café, tomando mate, ¿qué es lo que espero del otro? Espero que me mire, porque necesito que me miren, necesito que no me miren, necesito que me escuchen, necesito que me hablen, necesito que... Las distancias. ¿Cuán cerca tiene que estar una persona para que yo me sienta cómodo? ¿A qué distancia? ¿Cuánto es demasiado cerca y cuánto es demasiado lejos? Nosotros hacíamos con alumnos de una escuela secundaria este ejercicio parándonos incluso hasta en lo físico. ¿Cuándo? Si yo dejo que una persona se pare al lado mío, frente a mí, ¿cuánto es esa zona en donde siento que está dentro de lo correcto, por decir así? Y lo correcto es lo que necesito. Lo correcto para el otro es lo que el otro necesita, y sería como una aventura maravillosa que coincidan. En muchos casos no coinciden. Porque entonces, si yo necesito distancia y el otro necesita cercanía, nos vamos a poner para uno de los dos en un lugar incómodo. O muy cerca para uno o muy lejos para el otro. ¿Se entiende? Las necesidades, digamos, conforman como una especie de larga lista de condicionantes. Son condiciones. En realidad podríamos decir, en términos de una relación de pareja o de una relación afectiva con otro, de una relación también de amistad, son condiciones de amor. O sea, cuando yo le digo al otro que lo amo, no importa si es un amigo o es un hijo o es una pareja, le estoy diciendo con la letra chica, te amo sí. Y abajo del sí viene mi lista. Suena un poco tremendo, pero en realidad es así. Lo que pasa es que no lo tenemos todo esto en la conciencia. Imagínense encontrarse cara a cara con una persona con la que tenemos una relación y poder hacer este acuerdo. En el acuerdo, como trabajo mutuo, yo me di cuenta que tengo todas estas condiciones como necesidades y la otra persona tiene todas estas otras condiciones como necesidades y yo se las digo y es que el otro escucha y esa persona me las dice y yo escucho. ¿Qué creen que se siente en el alma escuchar de otro que en realidad te ama sí? Si sos capaz de darle seguridad, si sos capaz de ser afectuoso de esa manera, si sos capaz de dejarle libertad en ese sentido, ¿sí? Por eso las cosas a veces funcionan o no funcionan medio por azar, porque todas estas cosas no están en la conciencia. Sin embargo, intervienen en una relación con una impronta muy fuerte, porque todos nosotros tenemos estas condiciones. Lo que pasa es que no solemos decírselas a nadie. Primero porque sería un acto casi de vergüenza o de... Es un golpe muy duro al ego tener que admitir que nuestro amor, que pensábamos que era tan limpio, tan puro, en realidad está tan condicionado todo esto. O sea, es como si yo le estaría diciendo al otro, te amo si vas a hacer todas estas cosas. Si no las haces, no sé si te sigo amando en realidad. En realidad no pasa tanto con el amor, pero sí pasa con la satisfacción. Y la gran discusión de todos los días en torno a los desencuentros, muchísimas veces son porque estamos esperando que el otro haga algo que no hace, estamos esperando que el otro diga algo que no dice, porque lo necesitamos.
Y el problema no es que lo diga o no lo diga, lo haga o no lo haga. El problema es que lo necesitamos. Y es un problema nuestro, no del otro. Si eso fuera algo que está con el puño abierto y en libertad, el otro puede hacerlo o no hacerlo, decirlo o no decirlo, y eso no genera un conflicto, no genera un ruido, no genera una situación de insatisfacción que a veces puede ser mutua. ¿Se puede ver? Entonces, la gran tarea en torno a los apegos o las necesidades es empezar a ponerle nombre. Tengo que agarrar un cuaderno y tengo que empezar a decir, ¿qué necesito del otro? Necesito del otro esto, esto, esto. ¿Qué necesito? Lo puedo hacer más sutil, lo puedo hacer en torno incluso a cosas personales. ¿Qué necesidades físicas tengo? ¿Qué necesidades materiales tengo? Pero tengo que atreverme a poder poner todo lo que en realidad siento que necesito. No tengo que ser, en ese sentido, dibujar ninguna cosa para pose con nadie, porque soy yo con ese espejo. Y lo honesto que sea me va a ayudar a poder hacer un proceso, y ahora vamos a entrar en eso, en ese proceso, ya terminando. Y después compartimos. ¿Qué hago cuando me doy cuenta con una necesidad? O sea, me doy cuenta que tengo una necesidad o me doy cuenta que tengo un apego. ¿Qué hago con eso? Tomemos un ejemplo. Vamos a vamos a una que parece paradojal. Necesito que me necesiten. ¿Mm? ¿Qué hago con eso? ¿Mm? Tengo que esperar el momento en donde me está doliendo, porque alguien que yo espero que me necesite no me necesita, por lo que fuere. Y en ese momento donde yo estoy con ese dolor, tengo que hacer un mini proceso de duelo con esa necesidad. Tengo que entrar en el dolor, que no es lo que hacemos. Lo que hacemos es buscar sustitución. Cuando estamos insatisfechos porque una necesidad no pudo darse, buscamos compensarla con otra. Y entonces el alma se distrae de ese dolor y me pierdo la oportunidad de trabajarlo. Es como si, no sé, tengo que encontrarme con alguien, pero con ese alguien no me puedo encontrar, y entonces, no sé, hago algo compulsivamente que tiene que ver con que mi alma no sienta el dolor de esa ausencia. ¿Sí? Entonces, eso es justamente una compensación. Si yo compenso, vuelvo a conquistar una especie de equilibrio, pero no, me pierdo la oportunidad de sentir el dolor que necesito para hacer el proceso de duelo. Es lo mismo que ocurre con la partida de un ser querido. Si yo pierdo un ser querido, eh, yo puedo hacer el proceso de dolor y entrar en el duelo, o puedo negar e irme como para afuera. Me distraigo, empiezo un proyecto nuevo, empiezo un negocio, abro un proyecto comercial, pongo toda mi energía en otra cosa y me voy de eso que tiene que ver con el dolor. Los apegos se trabajan sintiendo y entrando a esa sensación de insatisfacción. Y se transita el mismo recorrido que se hace en un proceso de duelo. Seguramente escucharon hablar de las etapas del duelo, yo no las voy a mencionar, las pueden googlear por ahí, están en un montón de lugares. Pero básicamente, como punto de partida, a veces está la negación o el shock, pero después el dolor, el enojo, la tristeza y la aceptación. Ese es el proceso que hay que recorrer con una necesidad. Cuando estoy insatisfecho, tengo que sentir, estoy tratando de poner en palabras la última vez que lo hice, que no hace tanto,
porque hoy estamos con tantas situaciones de crisis que todo el tiempo nuestra alma está como incómoda porque no podemos ver a otro que queremos ver, porque no podemos hacer lo que queremos hacer, por todo esto que mencionábamos la vez pasada. Hay tantas situaciones de relación o de cotidianeidad que están interrumpidas, que entonces hay mucho dolor en la cosa de todos los días y hay mucha sensación de insatisfacción. Cuando uno entra a esa sensación de insatisfacción, lo que tiene es que sentirla. ¿Vieron? ¿Alguna vez tuvieron un dolor físico y se permitieron sentir ese dolor? No evadirlo. Sentirlo significa entrar con la conciencia en el dolor. Dejar que duela. A ver, ¿cuánto duele? ¿Duele? ¿Cuánto tiempo duele? ¿Cuánto durará que duela la muela sin que tome una pastilla? Y eso que es un dolor intenso. ¿Cuánto tiempo dolerá algo físicamente posible de soportar como para yo hacer la experiencia de atravesar ese umbral y de sostener ese umbral? No estoy pidiendo que haga, ni estoy haciendo un culto al masoquismo ni al sadismo. Estoy diciendo, en el 98% de los casos donde algo nos duele, actuamos distractivamente. Y entonces el gesto es sacarnos de encima el dolor muy rápido, demasiado rápido. Los apegos se trabajan sintiendo la ausencia, sintiendo que eso no está, dándome cuenta que no esté no hace que se termine el mundo para mí, no hace que seguir adelante no sea posible, no hace que, o sea, empezar a darme cuenta que quizás no es tan terrible que eso no esté y que puedo en ese proceso de ausencia encontrar otras cosas y el valor de otras cosas que no las hubiera encontrado si eso lo siento ahí y siento que eso lo tengo ahí. Entonces, ¿cómo trabajar cada una de estas necesidades? En el proceso de trabajo que les estoy proponiendo es, primero me encuentro con la necesidad, la observo, me observo, no una vez, seguramente voy a necesitar observarme varias veces. Observarme significa, en el lenguaje del mundo interno, atraparme sintiéndome insatisfecho por eso que ya me di cuenta que es una necesidad. O sea, me vuelve a pasar y me doy cuenta, pero me estoy enojando, me estoy fastidiando, me estoy poniendo mal porque yo estaba esperando que esto ocurra y esto no pasó. Eso es darse cuenta. Y ocurren dos cosas maravillosas en ese momento. La primera, dejamos de enojarnos con el otro. Porque claro, lo que está pasando ahora ya no es por el otro, ya ahora es con nosotros mismos, es con esto que está aprendido y que yo tengo que reaprender. A mí me quedó asociada una cosa con la otra y yo tengo que desasociarla y reaprenderla. Y para eso tengo que permitirme sentir esa ausencia, ese dolor. El tiempo que sea necesario, el tiempo que aguante, una vez, dos veces, tres veces. La próxima vez me va a doler menos. La próxima vez quizás hasta no me duela, me enoje directamente. Y en algún momento ni siquiera me enoja ya, me pone triste y digo, que me siento mal porque no puedo todavía, hasta que en un determinado momento frente a esa misma situación me voy a sentir más liviano. Eso es estar cerca de la aceptación. Aceptar que así funcionamos, así funciono yo. Esto soy, esta es mi historia. ¿Puedo cambiarla? Seguramente que puedo. Seguramente que puedo cambiarla en gran medida y seguramente que hay cosas que no. Pero si puedo transformar algo, eso que puedo transformar va a tener que ver con lo que sea capaz de aceptar, no con otra cosa. Si yo puedo aceptar, puedo transformar. Si yo todavía estoy enojado, peleado, angustiado, o negado,
o en shock, todavía no puedo transformar nada. La transformación siempre está después de la aceptación. Y quiero hacer una última aclaración, y conversamos. Y es la diferencia entre aceptar algo en este proceso y resignarme. Se parecen demasiado. Tanto que yo acostumbro a escuchar a muchas personas decir algo y no me quedó otra que aceptarlo. Me parece que en la construcción gramatical lo que está mostrando es justamente lo contrario. Si mi impresión en el alma es que no me quedó otra que, la palabra que va después es resignar. Porque la resignación tiene que ver con la impotencia. Y la aceptación tiene que ver con la afirmación de mí mismo y tiene que ver con que yo le doy la bienvenida a esto para mí, aunque no pueda cambiarlo. Cuando yo dejo que esto sea así, aunque no pueda cambiarlo, estoy frente a la posibilidad de transformarlo. Recién ahí. Y la resignación, por supuesto, es parte del proceso de enojo. Es parte del proceso de enojo. Entre el enojo y la tristeza, ahí aparece esta impotencia y esta sensación de, y bueno, no queda otra. Sí queda otra. Todavía queda aceptar. Y aceptar es de otra cualidad completamente distinta. Bien. Si podemos, yo abro la posibilidad de que abran micrófonos y lo intentamos. Yo mientras voy a tratar de mirar el chat para ver si hay cosas que fueron comentando. Bien. Bueno, tengo hasta, no sé si tengo todo, no, tengo hasta que se reanudó, así que si hay algo de antes, quedó grabado, pero no lo puedo ver ahora, ¿sí? Bien, son todos comentarios que creo que todos pueden ver, así que no los voy a volver a leer, porque no pueden ser necesidades materiales también, que dice Lili, lo mencionamos y también sí. María Laura, lo último, yo siento que me resigné a vivir el aislamiento, no me queda otra que aceptarlo. Sí, eso es exactamente resignación. Justamente eso. Les voy a mandar para que vean, a ver si puedo, déjenme probar a hacer esto, a ver si puedo mandar un PDF por acá, para que tengan una lista de necesidades. Y si lo reciben y lo pueden ir viendo, quizás tengan algunos otros ejemplos. Ya estoy, ¿eh? Y abrimos los micrófonos para... Acá está. Bueno, a ver si funciona. Bueno, ahí fue. Es un PDF que tiene una lista de ejemplos, ¿sí? Bien. Ya los dejé reactivar el micrófono por ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna reflexión o algo, yo querría después cerrar con una pequeña historia que tuve muy presente todos estos días cuando preparaba esto, y a la manera de cierre, pero prefiero hacerlo después de las preguntas si las hubiera. Simplemente conectan micrófono y... Hola Gustavo, buenas noches Ahí a está. todos. Mi nombre es Mayra. Hola Mayra. Gracias. Eh, bueno, últimamente he estado bien sensible. Y respecto de lo que tú mencionas, yo tuve una situación hace un par de años atrás.
6 años más o menos. Em, y bueno, creo que finalmente terminó ya una relación de pareja en que entré en crisis hace 6 años atrás por X motivo. Y pese a que me costó mucho superarla, finalmente la relación se terminó hace 2 años. Y desde Ujú, 2 años hasta acá he pasado por varios procesos y claro, tuve que, no, en realidad no tuve, quise comenzar un trabajo de autoayuda y fue bien autodidáctico, solamente con material de YouTube, con googleando cosas y solo material de este tipo. Por ahí una que otra pequeña ayuda terapéutica. eh, y claro, he pasado por todos los estados que tú mencionas. Ha sido un proceso ujú. maravilloso, pese a que hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo muchas cosas, muchas emociones. Me sirvió para ver justamente, y esto es lo maravilloso porque finalmente prefiero quedarme con todo lo que me aportó positivamente, desde darme cuenta que vivía en una relación de apego, eh, poder identificar mis carencias por diferentes motivos. Y ha sido un proceso tan sanador, tan sanador. Hoy en día, mi relación de madre, de amiga, de hija, de hermana, la observo, tomo todo lo que me acontece en el día de hoy para poder seguir nutriéndome. Sé que el camino es bien largo. Hace 2 años que no tengo una pareja porque he decidido que no sea así. Ujú. No sé si estoy lista, preparada, no sé. No, tampoco para tapar un hoyo no voy a coger lo primero que encuentro y lo pongo allí. No, prefiero terminar este proceso. Si alguien me pregunta, 2 años, wow, sí, 2 años. Y también ha sido eso un aprendizaje, la aceptación de que mi proceso ha sido más lento que otros. No sé cuál es la media, mm, no me No interesa hay, tampoco. no hay ninguna, no hay tiempos en esto. Y además, lo que importa es hacer el proceso de duelo y después la vida te va a traer la verificación cuando tengas una nueva relación o cuando tengas la oportunidad de sentirte lista para. Ahí es donde en realidad viene como la prueba de si esto que sentí que trabajé verdaderamente fue trabajo o todavía no. En cosas más cotidianas es más fácil observar siempre los apegos, digamos, que conviene practicar son las cosas que no tanto una relación de pareja que se termina y menos si es una relación de muchos años, que eso en general es como un gran nudo que tiene un montón de elementos para trabajar, sino más bien pequeñas cosas que me pasan con mi pareja, pero también me pasan con personas con las que hablo o con algún compañero de trabajo, pero también tomando un café con un amigo y también con una amiga y también con mi madre, padre o hermanos. Esas cosas de relación que puedo darme cuenta si las trabajé o no las trabajé, porque me voy a dar cuenta en la semana misma si me sigue pasando que cuando el otro no me escucha me pongo mal, o que me siento dejado de lado cuando no me responde rápido un chat. Eh, Digo, hay que encontrar las incomodidades cotidianas. Después está lo que trae ella, que es las grandes crisis y el desafío de ver ese proceso de una crisis en el tiempo. Vamos a necesitar años para tener esa retrospectiva, porque hasta que no comience una nueva relación, de verdad no lo sabemos. Hasta que no pase cierto tiempo con esa relación, tampoco lo vamos a saber. O sea, hay que transcurrir, hay que dejar que el agua transcurra un gran tiempo para darme cuenta si pude o no aprender de un duelo más significativo. Digo, los duelos tienen niveles. Una separación es un duelo grande. Una pérdida de un ser querido es un duelo grande. Una pérdida de un ser muy cercano son duelos de los más grandes. Y después tenemos las necesidades de todos los días. Esas son con las que tenemos que empezar a practicar. Los duelos grandes
en general necesitan de procesos largos. Por eso el tiempo de un duelo de una relación puede ser meses, pueden ser años, dependiendo mucho del carácter de cada uno, de cómo fue la relación, de cuánto duró, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? Lo último, para Sí. terminar, solo para terminar, siento que ahora estoy en una etapa en la que quiero quizás finalizar este proceso de duelo de la separación propiamente tal. Siento que me hace falta llorar, estar sola y llorar. Yo tengo varios hijos, entonces siempre tengo una vida muy movida, el trabajo, la casa. Esto de la pandemia también ha afectado mucho. Yo soy de acá de Chile. Y sí, estoy buscando la forma de poder organizar mis tiempos, irme un fin de semana de la ciudad, poder estar sola, quietar las emociones, la mente y llorar, llorar y desprenderme de todo aquello que ya no me está sirviendo, que te incomoda el Ujú. día a día en realidad, porque siento que esta sensibilidad, o sea, yo hablo, digo hola y estoy haciendo pucheros. Y eso ha de ser porque, claro, me he contenido, he tenido que estar contenida, bien estructurada. No me he permitido llorar, no me he permitido fluir este caudal de emociones que quedaron en pausa en algún minuto. Ujú. eh, por lo mismo. Ujú. Entonces, he ido de a poco y ha sido realmente maravilloso, muy sanador. Y bueno, eso era lo último y muchas gracias, Gustavo. Ha Gracias, sido un placer. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa que mencionar o alguna pregunta que hacer? ¿Mm? Buenas noches, soy Carolina. Hola, Eh, Carolina. la ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta que tengo para hacerte es por qué la mayoría de las personas eh, tiene tanto apego a las relaciones emocionales, o sea, las relaciones. Eh, Como que no conciben, me he cruzado con varias parejas que no conciben la relación si no es a través de la necesidad. Te quiero porque te necesito. Y yo no considero que sea así. Tampoco soy autosuficiente porque disfruto de estar en pareja, pero no concibo la relación, o sea, que una relación se base en la necesidad de tener a otro al lado, sino de que pueda ser una relación sana en que cada uno tenga su espacio. Ujú. ¿Por qué la mayoría de la gente, no sé de dónde sos, yo soy de Argentina, También. me parece que es bueno, me parece que es una cuestión cultural que estamos atravesados por las canciones, por las, bueno, novelas no miro, pero la mayoría de las novelas también se basan un poco en eso, como que esto de amar y de poseer y de que seas mío y de que la necesidad, ¿por qué pensás que como que predomina este patrón de relaciones? Me parece que más allá de, creo que sí tiene que ver con la cultura, no sé cuánto, porque no tengo experiencia de estar vivenciando el mundo de relación de otras culturas, aunque sí conceptualmente. Eh, no, digamos, que, creo que siempre también nuestras madres, abuelas y bisabuelas tuvieron un gran tema con el mundo de las relaciones, Mm, pero no tuvieron una conciencia que las pudiera llevar a hacer esto como otra parte de un trabajo personal. mm, La sensación que tengo es que hoy en día estamos más listos para buscar un tipo de relación con mayor conciencia. Hoy hay todavía creo que estamos en un tiempo de mucha confusión en términos de cultura. Venimos de relaciones muy clásicas, en gran medida muy asimétricas también, mm. pensando en relaciones de pareja, ¿no? Y pensando en la relación hombre-mujer también. Y todo esto que estamos atravesando en estos últimos años nos va a terminar llevando a encontrar un tipo de relación muy distinta. Todavía creo que eso está ocurriendo. No creo que sepamos fácilmente de qué se trata. Yo no tengo, digamos,
sí creo que todos tenemos muchas necesidades, todos. Sí. No sé si podemos hacer una caracterología de la tipología del argentino, de la tipología del chileno, del peruano, del venezolano, del italiano, de quien sea. Seguramente que es posible. Lo que me parece es que es importante darse cuenta cuáles son los propios patrones, más que los patrones de una cultura. Si hay algo que se repite en mí, si se repite en mí, siempre es una invitación a ver qué tiene que ver esto conmigo, porque siempre de nuevo Claro. algo vuelve. Ujú. Y eso es una respuesta bien que hay que encontrar en tu historia o en la mía, si es que se trata de mí lo que se repite. Por eso, en el trabajo con las necesidades siempre hay que hacer un trabajo en círculos. Yo trabajo a una necesidad y después la vuelvo a tomar con el tiempo, y la vuelvo a tomar, y me voy a ir dando cuenta, en verdad, si eso es algo que lo superé o no, cuando vuelvo a estar o en el mismo punto o en un lugar parecido, pero no exactamente el mismo, que es lo que suele pasar con las cosas que uno trabaja. No es que uno hace algo como parte de un ejercicio y eso no vuelve a ocurrir nunca más. Vuelve a pasar, pero vuelve a pasar y nosotros tenemos otras herramientas y nosotros estamos parados en un lugar donde, por ejemplo, ya nos vemos a nosotros no entrando en el mismo circuito. Tal cual. Aunque el tipo de hombre sea parecido, tomamos otra decisión a tiempo, no transcurre tanto tiempo para que nos demos cuenta de lo que está pasando, no nos ponemos tan mal, o sea, se repite, pero no es exactamente un calco de la situación anterior, ¿se entiende? No, porque nosotros no somos los mismos, claramente. Si hicimos un aprendimos, no. aprendizaje, claro, Claro. si hicimos un aprendizaje importante de la situación anterior. Sí, sí, claramente. Exacto. Bien. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Qué más? ¿No? Cierro entonces con una historia que me encanta. Antes de cerrar y de narrarla, se las paso. Les paso la versión completa. Yo voy a hacer una síntesis. Porque vale la pena leerla y disfrutarla. Va otro archivito. Quizás para algunos es conocida. Hay en torno a esta historia que les pasé muchos elementos de fábula, pero la historia cuenta que en el último año de su vida, Kafka vive una relación muy especial con una niña, paseando en un parque de Berlín. Él ya tenía tuberculosis, estaba a un año de morir y no lo sabía. Esta anécdota transcurre, según su compañera, en el año 23. Él muere, creo que, si mal no recuerdo, en junio del 24. Y él se encontraba caminando, porque su médico le había dicho que le hacía bien caminar, y encuentra una niña llorando, desconsoladamente, casi a los gritos. Se acerca, Kafka no tenía hijos, así que se acerca un poco movido por lo que a cualquiera de nosotros nos pasaría en una plaza con un niño llorando. Pero en cuanto se acerca se da cuenta que no sabe qué hacer con la situación, porque no había estado nunca en una situación así. Y entonces le pregunta qué le pasa. Y la niña le dice, es que mi muñeca no está. Yo estaba jugando en los juegos y la dejé acá, y cuando vine a agarrar mi muñeca no está. Y entonces Kafka le dice, ¿cómo te llamabas? ¿Y cómo se llama tu muñeca? Brigitte se llama mi muñeca. Brigitte, dice él. Claro, tu muñeca se fue de viaje, le dice él. Y la niña se sorprende. Imagínense, un extraño. ¿Cómo que de viaje? ¿Y por qué se fue de viaje sin avisarme? No, claro, no es que no te avisó. Te dejó una carta.
yo tengo la carta que ella te dejó. Ella se fue a recorrer el mundo. Las muñecas hacen eso después de muchos años que están con una niña. Seguramente hace muchos años que vos la tenés, y la niña entró en ese mundo de explicación y fue cambiando el llanto por la expectación de este hombre que le decía que tenía una carta de su muñeca. Entonces le propuso, le dijo que le mostrara la carta, cosa que él en ese momento se dio cuenta que por supuesto no tenía. Le dijo, no, es que la carta yo la tengo, hoy estoy en mi día de descanso, la voy a traer mañana. Yo soy el cartero de las muñecas y las muñecas me dejan las cartas a mí para que yo se las lea a los niños que seguramente no saben leer. La niña, por supuesto, más fascinada porque, claro, ella no sabía leer todavía, era muy pequeña, y entonces acordaron que al otro día a las 4 de la tarde se volvían a encontrar en el parque. Kafka volvió a su casa y le cuenta a su compañera, socióloga ella, lo que había hecho, como diciendo, mirá el lío en el que me metí, innecesariamente, porque no me aguanté el llanto de esta niña, le terminé diciendo todo esto y ahora estoy sin saber qué hacer. Mañana no voy a ir y que llore todo lo que tenga que llorar. A lo que su esposa le dijo, de ninguna manera. Ahora que hiciste esto, te pones a escribir la carta y mañana vas y se la lees. Porque hay dos dolores. El primer dolor es el dolor de la pérdida de su muñeca. Y el segundo dolor, que va a ser aún peor que el primero, es el dolor de la pérdida de la esperanza. Le diste esperanza. Ahora volvé mañana. Kafka pasó la noche y al otro día llegó y la niña ya estaba ahí. Hacía media hora que había ido al parque a esperarlo. Tenés la carta, él saca un sobre, le da el sobre, ella lo rompe y él le lee la carta contándole que estaba en París. Y toda la narrativa tiene que ver con ese viaje de la muñeca por París y charlan los dos sentaditos en el banco de la plaza sobre París y que la muñeca lo que hacía y cuál será la próxima ciudad. Y así, a la semana siguiente, él cada vez va diciéndole que una vez por semana él va a recibir la carta y vuelven a encontrarse siempre 7 días después. A la semana siguiente, la muñeca ya estaba en Londres y hablan de Londres. A la semana siguiente, la muñeca, hasta que una vez llega Kafka con su carta y la niña no está. Preocupado, mirando para todos lados, hasta que la ve llegar corriendo desesperada, toda lastimada, con la ropa rota y con sangre en los brazos. Le pregunta, ¿pero qué te pasó? ¿Te lastimó alguien? ¿Qué? No, estaba muy preocupada, dice, porque mi mamá, te voy a contar, dice, mi mamá está enferma. Y nosotros vivimos en un segundo piso y está con fiebre. Y tuve que esperar hasta que se duerma para tirarme por la ventana porque si no, no podía venir. Y Kafka se empezó a preocupar. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Esta niña se tiró por la ventana por venir a recibir una carta de su muñeca. Volvió a su casa y volvió a hablar con su mujer y le dijo, mirá lo que acaba de pasarme. Me parece que es momento, le dijo ella, de que se cierre esta etapa de la muñeca y ella acepte que nadie puede ser acompañado todo el tiempo. Entonces él escribe una última carta y va por última vez al Parque de Berlín con la última carta y una caja de regalo. Y le cuenta que en la última carta su muñeca estaba en África y en un safari se enamoró del guía del safari y estaba dispuesta a casarse. Y que como estaba dispuesta a casarse, ya esas no eran cuestiones de una niña pequeña, ella ya no podía seguirle contando lo que le iba a pasar, porque ya la vida la llevaba por caminos distintos. Pero por eso es que le dejaba este regalo para que siempre la recuerde. Y la niña saca una muñeca negrita con todos rulitos. Agarra la muñeca y se va. Y esa es la última vez que ellos se ven.
Y la historia termina allí, Kafka termina muriendo, pero hay un elemento muy curioso, porque se ha escrito mucho en torno a esto, si esto es verdad, no es verdad, las cartas nunca aparecieron. Lo que yo les pasé es un texto de un autor que lo novela y hace todo, imagina las cartas y las escribe como si fuera Kafka, vale la pena leerlo todo. Pero se cuenta que hace unos años atrás, coincidente con la edad adulta de una niña en el año 23, una mujer encontró en la muñeca un rollito con una frase, que es la frase que yo posteé hoy en la página de Instagram, que tiene que ver con esto de la vida, si amas, no hay cosa que, no lo recuerdo textual, pero dice así, no hay cosa que ames que no vas a terminar perdiendo, más tarde o más temprano. Pero la vida siempre te regala una alternativa como compensación. O sea, detrás de toda pérdida, y no es una frase hecha, hay siempre elementos de valor que uno va encontrando en el camino hacia eso. No sabemos si es verdad que eso lo escribió Kafka o no escribió Kafka, no sabemos si es verdad si esa frase es de él o no es de él, no sabemos si la niña existió o no existió. Toda esta historia se conoce por la esposa, que después de que murió la cuenta. Lo cierto es que es una bellísima historia en torno a lo que muchos de nosotros necesitamos en una pérdida o en torno al dolor de una pérdida, que es sentir esperanza, sentir que podemos, sentir que alguien nos acompaña o sentir que no estamos solos en el sentido de que más tarde o más temprano vamos a poder salir de esta situación que hoy nos parece de desesperación o de dolor, quizás, ¿no? Yo creo que hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en donde necesitamos un poco un Kafka que nos diga, vení mañana, que te voy a contar algo, que te voy a leer la carta y que nos ayude a entender algo que no entendemos. Para esa niña también era absurdo perder una muñeca que vio toda su vida. Para muchos de nosotros también es absurdo vivir lo que estamos viviendo. Y sin embargo necesitamos encontrar eso que nos dé la esperanza de hoy a mañana y de mañana a pasado. No es una esperanza hacia el futuro. Por eso me encanta la historia, porque la historia va construyendo pasitos. Siempre es mañana seguimos. Y en realidad cuando estamos viviendo un proceso de dolor, lo que necesitamos no es una esperanza a largo plazo, sino es de hoy para mañana. Es encontrar eso que nos sostenga 24 horas, una semana, para seguir confiando, para seguir sosteniéndonos, para seguir teniendo fuerza para, en un duelo por la pérdida de un ser querido, en una pandemia, en lo que sea que sea. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Sí. Juli.